Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más nos conectamos para este estudio bíblico de los jueves. Jueves estamos llevando panorama del Nuevo Testamento. Esta es la tercera parte. Prácticamente en esta tercera parte vamos a ver todos los libros del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Hoy vamos a ver en el libro de Primera carta del apóstol Juan. Además de los evangelios, acuérdense que el apóstol Juan escribió el evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio, y además primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a comenzar pues desarrollando este bosquejo acerca de los comentarios de esta carta tan interesante. Al leer esta carta queremos hacer un extracto, queremos hacer un buen resumen y no podemos omitir algunos de los comentarios, algunos de los consejos que Dios nos da a través del apóstol Juan. Entonces es difícil hacer un extracto, un resumen, y pues aquí les voy a compartir lo que podemos precisamente resumir de la primera carta del apóstol Juan. Tiene 5 capítulos solamente. Cuando vemos 5 capítulos, pues estamos hablando de que usted lo puede leer en 10, 15 minutos porque son capítulos realmente cortos. Esta carta se dice que se escribió algunos dicen en el 85 al 90 después de Cristo, otros dicen que del 90 al 95 después de Cristo, y pues para hacer un criterio y no hacer, vamos a decir, estimaciones incorrectas, pues ampliemos el margen, ¿no? Simple y sencillamente se escribió desde del año 85 al 95 después de Cristo. Acuérdese, eso pasa a segundo término, son fechas aproximadas. Lo importante es que es la palabra de Dios y que se quedó y que la tenemos como riqueza espiritual para nuestras vidas. Primera de Juan es la primera y más grande de una serie de 3 que llevan el nombre del apóstol Juan. Es la que tiene 5 capítulos. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. Debido a que la carta no identifica a la iglesia alguna como destinatario, se considera como una carta de interés general. No tiene un destinatario como las demás, ¿sí? A Timoteo, a Tito, a la iglesia que está en tal lugar. Este es de aplicación general. Bueno, todas son de aplicación general, sin embargo, técnicamente pues, se le considera como una carta de interés general. Como decimos siempre, el escritor, aunque no se identifica, o el amanuense no se identifica, pero el testimonio fuerte, si ponemos atención y meditamos y llegamos a inferencias, es que pues es del apóstol Juan, por el tipo de disertación, por el tipo de ejemplos que pone también. Así es de que este Juan es el discípulo, como mencionamos, tanto el discípulo como el apóstol. ¿Qué más podemos decir? Que puede ser y se atribuye al apóstol Juan porque escribe de una forma con autoridad, y también nos damos cuenta que la gente conocía quién era el remitente de esta carta y cómo el remitente de esta carta esperaba obediencia completa de sus lectores, de usted y mí, porque es palabra de Dios, de usted y yo, porque es palabra de Dios. Como le digo, las fechas están amplias. Unos dicen que es del 85 al 90, otros 90 al 95. Nosotros vamos a decir que es del 85 al 95. Y es muy probable que aquí sí coinciden los teólogos, que fue escrita en Éfeso a las iglesias de Asia Menor, sobre las cuales Juan precisamente enseñaba y estaba ejerciendo un liderazgo apostólico o un servicio apostólico. Primera de Juan, pues, podemos llegar a la conclusión que le escribió el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Juan, precisamente, de acuerdo al Evangelio de Juan 21-21, capítulo 21, versículo 20, 21-20, es el que se autonombra el discípulo a quien amaba Jesús, y que junto con Pedro y Jacobo llegaron a ser los más cercanos de Jesús. En el tiempo en que Juan escribió esta epístola, el cristianismo ya existía, ya estaba establecido el cristianismo. Y había enfrentado precisamente el cristianismo, pues, persecuciones severas ya hasta ese momento. Y Jerusalén para ese año o algunos años antes
había sido destruida aproximadamente en el 70 después de Cristo. ¿Y qué aconteció con los creyentes en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué aconteció con los cristianos? Pues fueron esparcidos por todo el imperio. El problema principal que enfrentaba la iglesia en ese momento era la pérdida de consagración. La gente había menguado, la gente estaba viviendo un cristianismo, pues, vamos a llamarle, empezó a menguar en esa fe. Eso es lo que trata precisamente esta primera carta del apóstol Juan. Entonces, ese es el problema principal. La iglesia estaba dejando de ser consagrada. Estaba perdiendo esa consagración, esa entrega, esa pasión por obedecer a Dios a causa del contexto. Muchos menguaban pues en su fe y otros hasta apostataban. Como siempre también, nosotros vamos a ver en esta carta que aparecen los falsos maestros, los cuales eran numerosos y también aceleraron el deslizamiento de la iglesia, alejándola así de la fe cristiana. Acuérdense, cuando no se predica la palabra de Dios, cuando no se le predica la sana doctrina, entonces la gente no está siendo alimentada espiritualmente de una manera correcta y viene la anemia espiritual. La intención de esta carta fue poner a los cristianos otra vez en el camino. Qué tristeza nos da cuando de repente escuchamos una palabra que nos confronta y en lugar de tomar cartas en el asunto nos molestamos. Esa es una realidad que siempre ha pasado por todas las generaciones. Hay personas que a través de una exhortación, a través hasta de una llamada de atención, corrigen su camino y dicen, es cierto, tengo que reconocer humildemente que necesito corregir esta área de nuestra vida. Pero sin embargo, pues muchas veces no sucede lo que se espera. Y no solamente es limitativo a nuestros tiempos, también es limitativo del contexto de esta carta y de todas las cartas también del apóstol Pablo. La intención, pues, de esta carta fue poner a los cristianos otra vez en el camino, mostrándoles, porque así se maneja en esta carta, mostrándoles la diferencia entre la luz y las tinieblas. Esto es la diferencia entre la verdad y el error. También esta carta anima a la iglesia a crecer y practicar el amor genuino, primeramente para con Dios, sabiendo que si hoy, porque es una frase que viene en 1 Juan, si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Y ese amor es para vivirlo en esa comunión con Dios, pero también por la iglesia y con la iglesia. También esta carta se escribió para asegurarles a los creyentes verdaderos que poseían la vida eterna. Esa es la realidad. Y para ayudarles a conocer que su fe era genuina. Nunca vamos a conocer nosotros, nunca nos vamos a dar cuenta si tenemos y estamos viendo una fe genuina hasta que no es probada. De modo pues que si nos damos cuenta que estamos viendo una fe genuina, empezamos a disfrutar de todas las bendiciones, de todos los beneficios que Dios entregó a sus hijos. ¿Cuáles son los temas tratados en esta primera carta? ¿Cuáles son los temas? Algunos de los temas, pues, tratados en esta primera carta. Primero, el Evangelio de Juan expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo, que Jesús es el verdadero ungido de Dios. Esta primera carta expone los hechos y las palabras que son obligatorias conocer para quienes creen en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra, en lo que Él compartió con nosotros. Segundo, esta carta trata de los fundamentos de la fe cristiana. Por su parte, la carta de Juan también trata los fundamentos de la vida cristiana. Esto es lo elemental, se maneja. Siempre Juan se caracterizó por eso, y lo vemos desde los evangelios también, que habla una y otra vez de los fundamentos de la fe cristiana. ¿Cuáles son los rudimentos que usted y yo debemos tener como base, como fundamento, para soportar ahí nuestra vida de fe? También habla precisamente esta carta de la fe y la seguridad de la salvación. Y número 4, entre otras, esta carta nos hace sentir así como si estuviéramos dentro de la casa y en la casa y con el Padre Celestial. Encontramos pues que esta primera carta del apóstol Juan contiene la base de la seguridad cristiana
y la comunión con el Padre, las cuales son fundamentales para todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo. En esta primera carta del apóstol Juan también se nos presentan enseñanzas como las siguientes: Dios es luz, Dios es amor. Esta carta de primera de Juan habla claramente quién es Jesucristo y presenta evidencias objetivas de Él, de su obra, tanto acciones que hizo, que tomó, obras milagrosas que tomó, pero también su obra, vamos a decir, en cuanto a los hechos de quién es Jesucristo espiritualmente y quién fue Jesucristo humanamente también. Así es de que nos da todos esos temas. También hace referencia al Espíritu Santo, a lo que es el mundo, al pecado, las virtudes cristianas. También toca el tema de los últimos tiempos. ¿Cuál es el tema de los últimos tiempos? Pues escatología. Al leer esta carta, si nos adentramos en sus alcances, confirmaremos del por qué algunos consejos que se presentan en esta carta pues tenían que tomarse y tenían que resaltarse. En el entorno social, cuando se escribió esta carta y fue enviada a los creyentes en general. Ahora, ¿cuál era el entorno social y cultural hace aproximadamente 1900 años? ¿Cuál es el contexto cultural, social que imperaba? ¿Y qué filosofías estaban creciendo desde aquellos tiempos y que hoy se agregan más? Por ejemplo, el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo dice o afirma que el espíritu es bueno, pero también afirma que lo material o el cuerpo es malo. Esa es la realidad, el gnosticismo. El ascetismo, también otra filosofía de aquellos tiempos, era la tortura del cuerpo para la liberación del espíritu con prácticas a manera de penitencias para la carne, como el celibato, como ayunos prolongados, etcétera, etcétera. O sea, lastimar a la carne, y eso es el ascetismo, ¿sí? También resurge o está el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Habla de que el cuerpo, o sea, el físico, la carne no se puede componer, jamás va a poder componer. Por lo tanto, haga lo que haga la carne, no importa, no importa. Y eso, pues, todas estas filosofías, iglesia, pues, siguen vigentes, siguen actuales, también como aquella que habla de que Cristo no vino en carne, Cristo no fue humano. Esa es otra de las filosofías que estaban manejándose en ese contexto social y cultural en el entorno ahí de Asia, ¿no? Donde se vivió y se hizo latente y patente en el contexto geográfico en donde se dio precisamente pues todo lo que podemos nosotros ver en la Escritura. Frases icónicas en Primera de Juan, frases icónicas. Por ejemplo, Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, versículo 1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En 2.15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? Pues el pecado, el desorden que impera en el mundo. ¿Qué tiene de malo? Pues todo tiene de malo. Esa es la realidad. Luego, en 3.18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ese es algo muy importante, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo lo estimo? Ay, ¿cómo lo estimo? ¿Cómo lo amo? Y por atrás habla mal de la gente. Cuidado con esas personas, porque son dobles caras. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan 4.8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe.
¿Fe en qué? En Dios, obviamente, y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En toda fe debe estar involucrado el nombre del Señor Jesucristo y la obediencia al Señor Jesucristo, si no es una fe vana, una fe de los sentidos, como decimos de repente, ¿no? O una fe emocional. En 1 Juan 5:6 encontramos también esta frase icónica: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, haciendo referencia, sí, a que fue bautizado y tenemos que ser bautizados en él, pero también en su sangre, esto es, en su sacrificio. Bien, personajes mencionados en 1 de Juan, solamente Jesucristo, ¿sí? Solamente el Señor Jesucristo. Hagamos pues nuestro acostumbrado bosquejo de 1 de Juan, un bosquejo general de 1 de Juan. Capítulo 1. ¿De qué habla el capítulo 1? Precisamente empieza con la palabra de vida, con la palabra de vida. Esto es, ¿qué es lo que dice 1 de Juan 1:1? Dice lo siguiente, o sea, da un testimonio de que lo que va a abordar es algo verdadero y que dice el apóstol Juan en este caso: no me lo contaron, no me dijeron, yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve presente en todos los hechos que les voy a narrar. Pero eso inicia 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo. Y luego viene entre paréntesis, porque la vida fue manifestada, O sea, yo la vi, la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sigue diciendo: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, eso les predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan, pues, estaba emocionado, estaba apasionado por todo aquello que él había sido testigo, por todo lo que había visto con sus ojos. ¿Y qué es lo menos que podía hacer él? Compartirlo con los demás, esas buenas noticias, esa realidad que había acontecido hace algunos años atrás, precisamente lo compartió en esta carta. Y los estaba llevando, ese gozo que él sentía, quería que los demás también lo tuviéramos. Esa es la realidad. Entonces habla aquí en esto que acabamos de leer de la comunión con los creyentes. Hay 3 pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. 3 pasos, bueno, solamente yo lo voy a mencionar desde esta perspectiva. 3 pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Número 1, nuestra fe debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Sin esto, sin este factor importante que es fundamental, es imposible la unidad. ¿Por qué, iglesia? Es imposible el amor. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos todos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos todos que vivir en la palabra de Dios. Y si vivimos y confiamos en la palabra de Dios y llevamos a cabo lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a tener una unidad de pensamiento. ¿Cuál es la unidad de pensamiento? Lo que Dios sembró en nuestros corazones. Número 2. Es mutuo. ¿Sí? Esa consideración por los semejantes es mutuo y depende de la unidad de los creyentes. Ahí se ve si somos o no somos. Tiene que haber unidad en los creyentes. Tercero, estamos hablando de qué? De que cómo se logra una comunión cristiana verdadera. Entonces tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Debe de haber unidad y mutuo amor entre los creyentes. Tercero, debe de alimentarse y fortalecerse cada día por medio del Espíritu Santo. Acuérdense, también el Espíritu Santo, hay un solo Espíritu, por lo tanto también nos va a llevar a la unidad. La verdadera comunión, pues, no solamente es espiritual, la comunión también es en lo social y se logra solamente mediante una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él no nos va a llevar a disensiones. Nuestro Señor Jesucristo no nos va a llevar a problemáticas, a tener roces o a tener dificultades o diferencias con nuestros hermanos. Nos va a llevar a la unidad. Bueno, si confiamos y creemos y estamos soportados en la palabra de verdad, la palabra de Dios. Sigue diciendo ahí en el capítulo 1 que Dios es luz. Dios es luz. Vamos a leer a partir del versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. O sea, yo lo escuché, me lo compartió a mí, dice el apóstol Juan. Y les anunciamos ese mensaje. Dios es luz. Dios es luz.
y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. O sea, no hay comunión, o sea, no hay congruencia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, pues nos limpia de todo pecado y es una evidencia que nos ha limpiado, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, otra frase muy importante aquí, si decimos que no tenemos pecado, que ya somos perfectos, puros e infalibles, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, cuidado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque Él nos dice que por cuanto todos pecaron. Bueno, ahorita vamos a hacer alguna aclaración también en una frase muy importante que viene aquí que habla de practicar el pecado. La luz, pues, representa lo bueno. La luz representa lo puro. La luz representa lo verdadero, lo santo, lo confiable, lo que es correcto. Ahora, en contraste, o por otro lado, las tinieblas representan el pecado, las tinieblas representan lo perverso. Y decir Dios es luz significa que es perfectamente santo, que es perfectamente verdadero y que solo Él, por medio de Cristo, puede sacarnos de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o sea malo. A la luz de la palabra de Dios, luz expone nuestro corazón, sea bueno o sea malo. En las tinieblas, pues, lo bueno y lo perverso parecen iguales. ¿Sí lo estamos escuchando? En las tinieblas, o sea, no, pues ¿qué tiene de malo? Pues que yo no le veo nada. A mí, para algunos va a estar bien, para otros va a estar mal, pero pues, lo importante es que cada quien esté contento o cada quien se sienta contento para sí mismo, ¿verdad? No, eso no es. En las tinieblas lo bueno y lo perverso parecen iguales, pero en la luz, cuando venimos a la luz y vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, pues iglesia, se nota la diferencia, se va a notar grandemente la diferencia. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo, ¿sí? En Dios no hay ninguna sombra, en Dios no hay tinieblas o sombras, ¿sí? No, en Dios no hay eso. Si queremos tener usted y yo una relación con Dios, debemos poner a nuestro lado pues la palabra de Dios y alejar de nosotros la vida pecaminosa. Es hipocresía, iglesia, afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja o en lo que yo pienso, en lo que yo creo, lo que yo me imagino. No. Cristo pondrá al descubierto y juzgará tal simulación. Pero ese es el trabajo de Dios, ¿no? No es el trabajo de nosotros. Capítulo 2. En capítulo 2, ¿qué es lo que encontramos? Una frase muy importante y vamos a llamarle de una provisión de esperanza para usted y para mí. Dice 1 Juan 2:1. Tiene un título que dice, Cristo es nuestro abogado, pero hay que contratarlo, Hay que contratarlo, o sea, hay que estar del lado de él. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se hubiere resbalado y pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego aclara, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Obviamente que cree en Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Nadie puede decir que obedece a Dios, o que es cristiano, o que es creyente, si no obedece los mandamientos. Y tampoco se interesa por conocer los mandamientos de Dios. El que dice, escuche bien, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pues el tal es mentiroso. Esa es la realidad. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, esto es, atesora su palabra, el consejo de Dios en su corazón y lo obedece, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sí? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo estamos captando, o sea, no, en Dios objetivamente se nota la incongruencia del que dice que es y no vive como serlo. ¿Okay?
Sigue hablando en el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Sí? O sea, iglesia, yo sé que de repente, pues, hay personas que toman actitudes incorrectas para los servidores de la iglesia y para con nosotros mismos. Y la persona dice que es creyente. ¿Cómo puede ser creyente alguien que te critica, que habla mal de ti, que te señala, no sé qué tantas cosas? Lo que tiene que hacer, hermanito, es acercarse y hablar las cosas directamente. Esa es la realidad, porque entonces, pues estamos denotando que no somos hijos de Dios. Esa es la realidad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Escuche bien. Y todos los que le ven saben que está ciego. El único que no sabe que está ciego es el que anda haciendo cosas incongruentes y que dice que es cristiano. Eso es lo que está hablando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Acuérdese, ¿por qué? Porque estaba menguando, la iglesia estaba menguando en su fe en Dios y estaba viviendo ya solamente una costumbre, una apariencia, algo que dicen, sí, yo soy cristiano, pero tengo problemas con el hermano de acá, tengo problemas con el hermano de allá, tengo problemas con el hermano de ahí, tengo problemas, todos están mal menos yo, ¿sí? Entonces, eso es algo que debe de abrirnos la vista, ¿no? O hacernos ver bien. Esta carta hace el exhorto a no amar las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Pues precisamente lo describe en el segundo capítulo de 1 Juan, versículo 16. Escuche bien qué son las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Gálatas 5, ¿sí? 19, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si nosotros aún tenemos y esperamos logros, así, afanados, logros, o sea, acuérdense siempre que encontremos el equilibrio correcto en Dios. Y si tiene duda, pues pregunte, por favor. Dios, o sea, Dios no está en contra de que tenga su carro, de que tenga su casa, de que traiga sus zapatitos, de que traiga su peinadito ahí, sus pestañitas también y sus uñas. No, 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 no. Lo malo está en que pierde el sueño, en que se sienta triste, que se sienta derrotado si no puede obtener ello. Entonces, porque ya estamos poniendo la vista en ello. Y yo estoy contento y feliz mientras ando en la algarabía, ¿no? Ay, va a haber una fiesta, el pastelito, ay, gloria a Dios, aleluya, matarile, lerón. Y ya se acaba la fiesta y regresamos otra vez ahí. Ay, sufrimiento. Ay, estoy triste. ¿Por qué? Porque ya se acabó la fiesta. No, que nuestra fe no sea de la fiesta, que nuestra fe no sea del compañerismo, aunque debe de haber compañerismo. Que nuestra fe verdaderamente sea en el Señor y que no estemos nosotros de acuerdo, nuestra fe que no esté en base a cómo estoy de mi estado de ánimo. Es importante que meditemos en eso. Entonces, cuidado, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no importa el contexto, esa es la realidad. También esta carta en el capítulo 2 nos advierte de los anticristos. Anticristos. ¿Quién es el anticristo? Cuando se menciona esta palabra anticristo, pues rápidamente se te viene Apocalipsis, ¿no? ¡Ay! Apocalipsis. Y hasta la gente le da así como ¿cómo le llaman? Un escalofrío, ¿no? No, ¿qué es el anticristo? Iglesia, leamos la palabra de Dios, en este caso, primera de carta del apóstol Juan. Primera de Juan, dice, el que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ¿qué es un anticristo? El que no obedece a Cristo. Acuérdense que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Y ese es un anticristo. Ahora, acuérdense que en el contexto social, cultural y en la fe de lo que estaba manejando en aquellos tiempos,
era que los falsos maestros estaban precisamente pues ya predicando del ascetismo, de que Cristo no vino en carne, de que Cristo nomás fue un espíritu, de muchas cosas, ¿sí? Por eso dice, Cristo vino bautismo y en sangre, en bautismo y en sangre, o sea, bautismo bajó al agua, ¿verdad? Para renacer o para darnos el ejemplo del bautismo a una nueva persona, a usted y a mí, pero también en su sacrificio, que derramó sangre, y si derramó sangre es que era un ser humano. Entonces, por eso dice aquí, ¿quién es el anticristo? Pues aquel que niega al Padre y al Hijo. No, yo no creo en Cristo, pues eres un anticristo. No, sí, yo pienso que Jesucristo fue un profeta y fue un gran maestro, pero que fue el verdadero Dios y la vida eterna, no lo creo. Pues lo dice la palabra de Dios, sí, pero no lo creo. Pues es el anticristo también. O sea, alguien que no cree en Jesucristo verdaderamente, pero en Jesucristo en la plenitud de la deidad, porque en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, quien no crea eso, pues ya es anticristo. Y no tiene que tener así, la cara así fea, ¿no? No, simplemente su actitud es que está en contra de Cristo, o sea, no acepta lo de Cristo, ni recibe de Cristo. Entonces, pues no ha nacido de nuevo y su destino, pues, si no se arrepiente, pues de acuerdo a la palabra de Dios, está claro. Capítulo 3. Nos aclara este capítulo 3 qué es ser un hijo de Dios y cómo debemos conducirnos como hijo de Dios y cómo Dios precisamente pues nos considera como sus hijos. Fíjese desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se fija? Ya nomás con ese versículo, con esta frase, usted y yo nos debemos sentir plenos, contentos, rebosando de alegría, porque fíjese, mirar con cuál amor nos ha dado, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora dice, por esto el mundo no nos conoce, pues porque no le conoce a Él. Versículo 2, retomo nada más donde dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Esa es la realidad. En el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, no peca. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, iglesia? Porque es bien importante aclararlo. ¿En qué sentido? En el practicar el pecado. ¿Sí? En el practicar el pecado. Ahorita voy a aclarar eso. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí está la diferencia. Okay. Si usted y yo permanecemos en Dios, pecamos, pero no practicamos el pecado. Practicar el pecado, iglesia, hace referencia a fabricar el pecado, a deleitarse en el pecado, a ver dónde, así hasta con los ojos así de que se le saltan para ver dónde se puede pecar. Ese es el que practica el pecado porque esa es su naturaleza. Está hablando pues aquí en este contexto de aquel que practica el pecado, que es prácticamente su naturaleza, el practicar el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, o sea, no, en el contexto es no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado, voy a parafrasear, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y si hago la contraparte, ¿no? O si hago lo contrario, pues la antítesis, pues todo aquel que hace injusticia, pues es injusto. Y su papá es el injusto. Esa es la realidad, ¿no? Pero Dios no puede ser su padre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, fíjese ahí, no practica el pecado, porque la simiente, ¿qué simiente? La naturaleza, ¿sí? Los hijos de Dios,
permanecen en él y no pueden pecar, en el sentido de practicar el pecado. ¿Por qué ya no puede practicar o no permanece practicando el pecado? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. O sea, no podemos negarlo. No podemos, vamos a llamarle, no podemos esconderlo, por llamarlo así. Se evidencia. Iglesia bonita. La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejante a Cristo. Este proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara en su presencia, pues. Pero saber que esa es nuestra meta final y esa meta final, ese galardón final, debe motivarnos y purificarnos también. Purificar significa guardarnos en lo moral, ¿verdad? Libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos, por llamarle así. Tenemos que ser irreprensibles e irreprochables. ¿Cuál es la diferencia entre irreprensibles e irreprochables? Mire, alguien que nos puede reprender es alguien que está en autoridad sobre nosotros, ¿sí? Una autoridad o un mismo hermano que tiene esa facultad como hijo de Dios, tiene autoridad y nos puede reprender. Pero el ser irreprochables es que una persona que no es incrédula, que no es creyente, pues puede venir a reprocharte. Oye, ¿tú que eres cristiano? Mira nada más lo que andas haciendo. Pero reproche, no es reprensión. ¿Okay? Esa es la gran diferencia en estos dos términos. Ahora explico. Hay una diferencia entre cometer un pecado y practicar el pecado. Aún los creyentes más fieles a Dios cometen pecados, pero no aman el pecado, ¿sí? No deciden voluntariamente cometerlo. Un creyente que comete un pecado se arrepiente, confiesa y es perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le redarguye. Una persona que permanece en pecado, ¿qué le va a dar redarguyendo? Hasta se siente bien vivales y se siente bien capaz porque peca y no paga las consecuencias. Bueno, eso es lo que cree. Una persona que practica el pecado, que no es nacido de nuevo porque no tiene la simiente de Dios, no siente preocupación por lo que hace, es su naturaleza y se deleita en el pecado. Por lo tanto, pues nunca confiesa el pecado, nunca recibe el perdón, porque para él está bien, es que así soy feliz, yo soy feliz dándole rienda suelta a la hilacha, como dicen, ¿no? Yo soy feliz así y así estoy contento. A mí, esto, ¿verdad? Bueno, pues no es hijo de Dios, practica el pecado, es su naturaleza. Dicha persona pues está en contra de Dios, sin importar cuán religiosa sea, o cuán pasos ha llevado a cabo por obligación, pero su corazón está apartado de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien distante de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y acuérdense, es importante conocer que quien ha conocido de Dios practica el amor, vive en el amor y conoce el amor de Dios. Juan 3:11, así termina diciendo: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Si no hay amor, iglesia, pues estamos o no hemos comprendido o estamos apartados de Dios. Capítulo 4, rápidamente, capítulo 4. Aquí precisamente también vuelve a tomar el punto del Espíritu de Dios y el Espíritu de anticristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Y comienza con una frase bien importante, y lo voy a explicar en unos momentos después. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Okay? Ahora aquí esta frase, pues muchos la han tergiversado o no la entienden, o sea, piensan todo, no, o sea, andan así como si fueran un radar, ¿no? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? A ver, ¿quién? Ay, ya se manifestó. Ahí, mira, se cayó la señora, el diablo lo aventó, qué sé yo, ¿no? O se viene una persona y está así, a ver qué siento, No, este cuate trae el demonio. No, iglesia, no es para eso, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjese bien lo que sigue. Fíjese bien, escuche bien en qué contexto se dice esto.
Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. O sea, muchos que predican supuestamente la palabra de Dios, pues no predican la palabra de Dios, predican para su propia conveniencia. En esto conoced el Espíritu de Dios, ¿sí? Y fíjese, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Acuérdense que vino en carne y sangre, ¿sí? Y este precisamente es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todas esas filosofías que no es Cristo, que solamente fue un fantasma, que no es Cristo que tomó el cuerpo, que fue un profeta nada más y que yo solamente Jehová y nada de Cristo. Entonces, todos esos son anticristo. Ahora, explico. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Qué significa esto, iglesia? Significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos. Eso es lo que está significando, porque luego vienen falsos profetas. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Predican la palabra de Dios. Pues, ¿qué es lo que hace un predicador? Un predicador es un profeta, porque es lo que está predicando el mensaje de la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si estamos en comunión con Dios, la verdad de Dios, la palabra, el conocer su palabra, va a rápidamente identificar cuando es mentira. La verdad evidencia la mentira. Entonces, ¿qué es? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Vuelvo a repetir, significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos, porque alguien dice que está hablando un mensaje inspirado de Dios, pues hay que pesarlo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente de Dios. Ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una manera es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. Así de sencillito. Y para poder probar así de esta forma el Espíritu, pues tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Biblia. Por eso mucha gente es engañada, porque como no conoce la Biblia, pues es engañada. Bien. Otras pruebas para saber y probar los espíritus tiene que ver con su entrega al cuerpo de creyentes. Esto es, si verdaderamente presta un servicio. También tiene que ver su forma de vida y el fruto del ministerio que Dios le ha encargado. Pero la mejor de las pruebas, dice Juan, es lo que creen acerca de Cristo. ¿Qué es lo que dicen acerca de Cristo? Si viene una persona y dice, no, es que Cristo no, sí fue un profeta, fue un maestro, pero pues la verdad, no, Cristo fue un hombre, un ser humano como usted y como yo. Bueno, ese es un anticristo. Y con eso ya le está diciendo que debe probar el Espíritu. ¿Qué es probar el Espíritu? Pues es analizar cuál es su mensaje que trae. Analizándolo y pesándolo a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta si es o no es de Dios el mensaje que está dando. Pero es necesario conocer la palabra de Dios. Primera de Juan 4:7, estamos en el capítulo 4, dice, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, fíjese, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, esta frase, por eso se llega a la conclusión que el apóstol Juan fue el que lo escribió. Porque acuérdense que quedó en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese qué unidad, qué confirmación vemos en ese mismo pensar. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en Juan 4:18 hay algo bien importante que debemos meditar. Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. ¿Qué le parece? Ay, yo tengo miedo a morirme. Que sí que no ha sido perfeccionado en el amor. No es que yo tengo miedo a morirme porque no sé qué va a pasar después. Pues sí, si está llena de Dios, un fruto es el amor, ¿sí? Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor, iglesia?
Pues Dios, el amor de Dios. Estamos viendo en el contexto. En el contexto, ahí viene. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque si todavía se teme, si todavía se tiene incertidumbre, si todavía se tiene, pues, es que no sé qué va a pasar. Bueno, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tenemos que fortalecernos en fe, tenemos que fortalecernos en la entrega, en pasión, en consagración, porque pues el fruto va a dar cuenta de nosotros mismos si estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Capítulo 5. La fe que vence al mundo, así dice el título ¿no? La fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y ¿sabe qué? Sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿qué es ser gravosos? No son pesados. No son pesados los mandamientos de Dios. Ahora, ¿para quién son pesados? Para aquel que no se quiere alejar del pecado. Para aquel que es una fábrica de pecado. Para aquel que practica el pecado. ¿Sí? Pero si entregamos nuestro corazón a Cristo, todas las cargas se van a hacer ligeras. Y nos envolvemos en ese ambiente de bendición de Dios, entonces cada vez más Dios nos va a abrir los ojos y cada vez más vamos a sentir algo repugnante acerca del pecado. Nos va a repugnar el pecado, pues vamos a aborrecer el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si alguien se sigue juntando todavía con Chana, Juana y Pablo, bueno, Pablo no es porque es un nombre bíblico, pero con Ruperto y qué sé yo, no tantos ahí. Una vez por ahí hay un nombre, no sé si era nombre o apellido, pero se apellidaba o se llamaba Culebro, ¿cómo la ve? ¿No? Si anda juntándose con Culebro, pues ¿cómo va a estar santo, no? ¿Qué santidad va a llegar, no? Entonces, acuérdense que los ambientes, pues nos influencian para acercarnos más a Dios o para alejarnos más de Dios. Esa es la realidad. Pues es el amor de Dios, dice 1 de Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Iglesia, termino leyendo los últimos 8 versículos del capítulo 5, del versículo 13 al 21, porque es una exhortación muy bonita de parte de Dios a través del apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Subrayemos conforme a su voluntad, ¿sí? Que si pedimos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad, reitero, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que lo que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿cuál es la situación ahí? Por ejemplo, pues la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Personas que es difícil, es muy difícil. Vemos con nuestros ojos que es muy difícil su conversión. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, pues lo único que podemos llegar a conclusión en estos casos, iglesia, es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer y ya Dios dirá, ¿no? Ya Dios dirá. Esa es la realidad. Pero sí hay personas que la maldad está en su corazón y una maldad totalmente, pues, muy alejada de la voluntad de Dios. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y lo dice el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sí, por eso reitera, por la cuestión de las filosofías. Estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Si alguien te dice que Jesucristo no es el verdadero, es anticristo. Y entonces es cuando afirma y reitera y termina diciendo, Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo termina diciendo el versículo 21, hijitos, guárdense de los ídolos, guárdense de los ídolos. Amén. ¿Sí? Iglesia, cuando nos hicimos cristianos, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Y todo creyente en Jesucristo es nuestro hermano. Y es necesario que meditemos en esto, iglesia. El único que tiene autoridad para decidir quién es nuestro hermano y quién no es nuestro hermano, pues es Dios. Dios es el que sabe los corazones. Dios es el que conoce verdaderamente y ve. Acuérdense lo que dice Dios. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y como dicen algunos, de repente cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar sorpresas, ¿no? Y de repente vamos a buscar a alguien y no lo vamos a encontrar. Esa es la realidad. Si estamos viviendo en el filo, ¿sí?, del camino de Dios, pasemos al centrito, para que no arriesguemos nuestra vida. Jesús nunca prometió que obedecerle sería fácil. Pero si entregamos nuestro corazón total y absolutamente y decidimos rendir nuestra voluntad a Él, entonces va a ser bien facilito, ¿verdad? Pero ¿quién nos hace batallar? Pues la carne. Así es de que el arduo trabajo y la disciplina de servir a Cristo no es una carga o no debe ser una carga para quienes amamos a Dios. Y si nuestra carga empieza a ser pesada y atareada, ¿verdad? Y ya estoy bien presionado, pues ya no estamos haciendo las cosas como Dios nos ha pedido. Acuérdense que el servir a Dios es un deleite, el caminar en los caminos de Cristo es un deleite y debemos confiar en Él. Y si confiamos en Él y entregamos nuestro corazón y aunque tengamos que hacer muchas cosas, Dios nos ayuda a llevar toda carga por medio de Cristo. Acuérdese, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y eso es lo único que necesitamos usted y yo. Acuérdese. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Ya no hay que esperar a la vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo que dijo? ¿Qué dijo? Sí, ya no hay que esperar a la vida eterna. Porque comienza la vida eterna en el día que entregamos nuestro corazón verdaderamente y genuinamente a Cristo. Porque ahí nos dio vida eterna. Y ya no vamos a morir espiritualmente. Así es de que no necesitamos hacer nada más por obtener la vida eterna, porque la vida eterna, Cristo el Señor, no la dio. ¿Sí? No debemos preocuparnos porque Dios nos ha dado por medio de Cristo la vida eterna y por lo tanto, si Él nos ha dado la vida eterna y nosotros permanecemos en Él, entonces está garantizada. Esto es lo que habla también la primera carta del apóstol Juan. Concluimos, iglesia, concluimos. Primera de Juan. Se le conoce a esta carta como una homilía doctrinal. Esto es un discurso, un sermón de enseñanzas verdaderamente en donde debemos soportar nuestra fe. Y esta carta fue escrita con el propósito de corregir herejías, también como las que decimos, como las que mencionamos, y también de aquellos la negación de la encarnación de Cristo, señalando a quienes pensaban así como anticristos o falsos maestros. Y esa doctrina se le llama la doctrina del docetismo, ¿sí? Cristo no vino en carne. En esta carta también de Primera de Juan, también vemos las cualidades de la vida cristiana, la cual debe demostrarse con acciones objetivas que deberán estar alineadas a la voluntad del Padre Celestial. Esta es la primera carta del apóstol Juan. Demos gracias a Dios para que Dios nos ministre y estemos rumiando ahí la palabra de Dios, como rumiando, ¿no?, la palabra de Dios, para que se haga realidad en nosotros, rema en nosotros. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre bendito, porque el único deleite de nuestros corazones es vivir conforme a lo que tú esperas, Padre. De repente batallamos, de repente podemos decir que claudicamos, pero Cristo Jesús nos vuelve a levantar para seguir caminando. Mi Dios, que nuestra fe no está fundamentada
en emociones o en sentimientos humanos, sino que esté fundamentada en lo que tú dices en tu palabra y caminemos confiadamente ahí a pesar de nuestra humanidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto.